Es por ello que hoy nos acompaña Mario Ramón Silva Rodríguez. Mario Ramón cuenta con más de 15 años de experiencia en temas de movilidad sustentable y políticas públicas de transporte como activista, docente, consultor académico y ahora como funcionario público. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITESO, con maestría en Gobierno y Administración Pública Estatal y Municipal por el Colegio de Jalisco, y doctorado en Educación con especialidad en Mediación Pedagógica por la Universidad La Salle de Costa Rica. Se desempeñó como director de Movilidad y Transporte para el Gobierno Municipal de Guadalajara, donde impulsó programas como Banquetas Libres y Aquí hay Lugar para priorizar los derechos de movilidad de los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público. Como director general del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, IMEPLAN, de 2017 a 2021, Silva también consolidó la coordinación metropolitana e impulsó la creación de instrumentos de planeación de gestión del desarrollo, principalmente el Plan de Acción Climática Metropolitano y el Plan Integral de Movilidad Sustentable, así como el Atlas Metropolitano de Riesgos. Entre otros, participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021 y recibió el Premio de Acción Climática bajo la categoría de Líderes del Clima. A partir del 2 de agosto del 2021 es ratificado por la Junta de Coordinación y continúa como su segundo periodo en la gestión al frente del IMEPLAN. Bienvenido, Mario, y te dejamos con nuestro auditorio. Muchas gracias, Salvador. Buenos días a todos, a todas. Me da mucho gusto estar esta mañana compartiendo reflexiones y sobre todo los retos que implica la aplicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial por diversas razones. En principio, como una persona que estuvo trabajando en el activismo durante muchos años, pues sabemos lo necesario que ha sido el avance que el país ha tenido en la legislación y en el reconocimiento de la movilidad como una garantía constitucional, pero también como una obligación de planeación, de información, de servicios públicos, de infraestructura hacia el resto de la población. Y por otro lado, pues ya hablando más en el plano personal, muchas personas hemos padecido la pérdida de familiares, de seres queridos por hechos viales que pudieron haberse evitado. Y esta ley llega precisamente a dar un marco de referencia y un marco de actuación a una de las pandemias silenciosas que hemos estado padeciendo, que son precisamente los hechos viales, sobre todo porque creemos firmemente quienes trabajamos estas agendas que estas dinámicas pueden y deben evitarse en nuestras calles. Quisiera empezar esta presentación hablando de la complejidad que vamos a abordar, porque decía Salvador hace un momento, el componente municipal. Vamos a hablar del componente metropolitano, que me gustaría comenzar diciendo que está ausente de estos debates. Mi colega amiga Roxana hablaba hace un momento del trabajo que los 3 niveles de gobierno tienen. Es cierto, y en el caso de los municipios existen 74 zonas metropolitanas que según el INEGI y la CONAPO pues se han ido construyendo y configurando a lo largo del tiempo en nuestro país, lo cual implica que en esos territorios más de 2 municipios han estado asociándose o intentando asociarse para enfrentar retos comunes que son consecuencia de una integración funcional, de una integración física y de que las personas que ahí transitan pues no reconocen fronteras o límites político-administrativos. Entonces me parece que un debate que necesitamos dar, que las legislaturas locales y que sobre todo los gobiernos municipales deben entrarle de lleno y con contundencia, es a la escala metropolitana, porque de nada servirá que en una área metropolitana de 5, 6, 7 municipios, solo el municipio que es la cabecera o la centralidad de esta metrópoli implemente medidas o implemente acciones y en el municipio vecino existe una agenda contraria a la garantía de los derechos de la movilidad o incluso existan criterios de diseño urbano que contravengan pues, la posibilidad de que un corredor de transporte masivo o una ciclovía de escala metropolitana pues se construya con los mismos parámetros. Entonces creo que esa es una parte muy importante. En principio yo destacaría estos valores o estos postulados que inspiran y que guían como principios orientadores a esta ley general
de seguridad vial y de movilidad. Me parece que el darle espacio jurídicamente hablando a la inclusión y a la igualdad y a la perspectiva de género como elementos imprescindibles de las políticas públicas en esta materia es fundamental, porque hemos ido transitando de la visión de la movilidad sustentable o sostenible, ahora hablar de la movilidad incluyente. Todas estas agendas creo que son válidas, no son excluyentes y precisamente necesitamos encontrar mecanismos de implementación de forma correcta. La jerarquía de la movilidad, que bueno, pues en muchas de nuestras legislaciones, el caso Jalisco, que fue pionero a nivel nacional, que queda ya debidamente regulado, el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, donde yo destacaría la importancia y la necesidad de contar con una plataforma de información, con datos homologados, que nos permitan tomar mejores decisiones, sobre todo en un tema que tiene una afectación social profunda, pero que necesita datos precisos para darle contexto y darle dimensión a las problemáticas que aborda. Fortalece los sistemas integrados de transporte, contempla estos mecanismos de coordinación, enfatizando, reiterando que la parte de la escala metropolitana que queda pendiente debemos regularla también desde las legislaturas locales. Y por último, bueno, esta existencia de los convenios de coordinación para las áreas metropolitanas, que me parece que cuando uno revisa el caso de Guadalajara metropolitana, pues puede encontrar que más allá de los convenios, los sistemas integrales de desarrollo metropolitano como objetivo y no como mecanismo, pues es el enfoque sobre el que tenemos que estar trabajando y en donde la movilidad pues forma parte de estas temáticas. Algunos temas que a nosotros nos parece que desde lo local son fundamentales, los criterios de diseño vial para las calles en estas zonas que son más urbanas dentro de las metrópolis, el control de la velocidad en vías primarias. Me parece que a 3 años de que muchos gobiernos locales han iniciado distintos programas de control de la velocidad, unos sin un enfoque punitivo en términos de sanción económica y otros que sí lo retoman, tenemos evidencia suficiente para saber que los excesos de velocidad, la combinación alcohol-volante, son comportamientos que tienen que ser sancionados y que la discusión, si bien está centrada en la confiabilidad de la aplicación de estas multas, en la transparencia y en el destino de los recursos, pues son aspectos que pueden mejorarse, pero en definitiva el enfoque que se ha seguido en algunos casos como el de la Ciudad de México, me parece que tienen que revisarse y sí se tienen que endurecer muchas medidas porque pues la pérdida de vidas por excesos de velocidad, ya sea de manera deliberada sin alcohol o con estas sustancias de por medio, pues no son deseables y deben de ser situaciones que hay que tener controladas. La pacificación del tránsito es algo también muy importante. El diseño universal que contemple estos criterios de accesibilidad para todas las personas, de todas las edades, de todas las condiciones, calles completas, que me parece que es una de las banderas que desde la sociedad civil se ha ido impulsando y que pues esta ley ya lo retoma y hay un reconocimiento al trabajo de la SEDATU que estuvo mucho tiempo impulsando este concepto de las calles completas y que hoy finalmente llega a un punto normativo. Intersecciones o cruces seguros, con la evidencia que también ya tenemos sobre los hechos viales que ocurren precisamente en estos cruces o en estas intersecciones, y un concepto que me parece muy relevante, que es el de las vías saludables, porque nos permite también la incorporación de otras agendas como la movilidad activa, que debe ser elemento indispensable para la promoción de la salud. Creo que hay una reivindicación que desde lo local, colectivos, organizaciones, paseos ciclistas, los movimientos peatonales que han tomado fuerza en los últimos 8 años en el país, están retomando, que es que la movilidad no motorizada, que se denominó en un principio, ahora movilidad activa, no solamente es un tema recreativo, sirve para los desplazamientos, cumple una función social relevante y el contexto del COVID nos lo demostró, particularmente a nosotros con el sistema de bicicleta pública, sino que también tienen un elemento fundamental para la promoción de la salud, la activación física, el combate al sedentarismo, y eso creo que es algo a destacar en esta parte. La obligatoriedad para garantizar espacios públicos suficientes, seguros,
para caminar, porque me parece que ya no solamente hablamos del diseño urbano en torno a banquetas con accesibilidad, sino la importancia de banquetas verdes con arbolado de calidad. Ahora que nos encontramos en un momento país donde la crisis climática en este punto del año está generando altas temperaturas en prácticamente todas las entidades federativas, vemos lo valioso, lo relevante de contar con arbolado de calidad y que el arbolado también sea considerado como un elemento fundamental para la garantía de este tipo de espacios. Y finalmente, pues, incluir infraestructura peatonal y ciclista en la normatividad. En el caso de Guadalajara, ustedes habrán visto que en las últimas semanas y meses se ha reactivado el tema de la oposición a la infraestructura ciclista segregada, que me parece que es un debate que ya ha dado la evidencia técnica necesaria para no entrar en estas polarizaciones de ciclovías sí o ciclovías no. Y por el otro lado, los famosos volardos también están tomando las primeras planas de muchos medios de comunicación. No solo en Guadalajara, también ha pasado en otras ciudades del país, donde en lugar de pensar que un volardo golpeado o un segregador de ciclovía fracturado implicaron potencialmente haber salvado una vida, la nota siempre es estorba volardo, estorba ciclovía, y me parece que estas nuevas principios y consideraciones que están en la ley nos dan un parámetro de actuación correcto para poder tener un diálogo clarificador, un diálogo de comunicación asertiva entre medios de comunicación y entre la población para explicar por qué nuestras calles tienen que transformarse desde la raíz para permitir desplazamientos seguros para todas las personas en todas las modalidades. Todos queremos llegar bien y queremos llegar a tiempo a nuestros destinos, y ahí las infraestructuras juegan un rol fundamental. Pues el reto que se nos viene ahora es la homologación de esta ley en el contexto local, y yo pediría en este foro muy respetuosamente a la SEDATU, muy respetuosamente a las legisladoras y legisladores de la Cámara de Diputados y Senadores, que cuando hablemos desde lo local, sí podamos distinguir con precisión los niveles de gobierno y los niveles de concurrencia para hablar de lo que le toca a los gobiernos estatales, para hablar de lo que le toca a los municipios, para reivindicar la coordinación metropolitana, al menos en 74 espacios de estas características, y no olvidar las conurbaciones, y no olvidar que tenemos muchos municipios que también conurban y comparten territorio y que no necesariamente son zonas metropolitanas, y ahí también tiene que hacerse un trabajo importante de desdoblamiento de esta ley en estas escalas y en estos niveles. Ahora, en el caso de Guadalajara Metropolitana, nosotros estamos integrados formalmente a través de las instituciones que hemos ido construyendo desde hace prácticamente más de una década, con 9 municipios. Si bien la SEDATU, CONAPO y el INEGI reconocen que somos 10 municipios, solo 9, solamente uno, no, formamos parte de estas instituciones a través de nuestros mecanismos de gobernanza y coordinación. Estamos hablando de 5.2 millones de habitantes en una metrópoli de 724 kilómetros cuadrados, que, para precisarlo con mayor detalle, implica la existencia de una red vial o una red de calles de 17.500 kilómetros aproximadamente de vialidades, en donde, por ejemplo, para darles un contexto, las ciclovías representan solamente el 1.3%. Si consideramos que desde el 2008 el área metropolitana de Guadalajara cuenta con un plan maestro de infraestructura ciclista, que hemos ganado con los municipios de Guadalajara y Zapopan de forma consecutiva durante varios años el ranking de ciclociudades de ITDP, y vemos que solo es el 1.3%, resulta muy difícil creer y muy difícil de sostener que las infraestructuras ciclistas son las responsables del tráfico o de la congestión. Por eso reitero lo valioso de esta ley en términos del sistema nacional para generar datos, para generar información, porque estas discusiones necesitan precisión numérica y data. No podemos estar haciendo planteamientos en donde las distribuciones de viajes, la cantidad de kilómetros intervenidos, las horas de espera en los tiempos y los tiempos de desplazamiento, pues van teniendo variaciones. Casi siempre hablamos de promedios, pero no lo tenemos focalizado por zonas, por corredores o por tipos de área con características de oferta laboral o de centros escolares o centros de salud.
Nosotros hicimos un levantamiento en el año 2021, como IMEPLAN tenemos la competencia en la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco para ciertas partes del proceso de planeación de la movilidad y el transporte, y levantamos una encuesta origen-destino que le llamamos el estudio COVID 2021, porque sin duda alguna la pandemia modificó los patrones de viaje, modificó muchas cuestiones en la forma en la que nos desplazamos en el territorio metropolitano. Tenemos algunos datos que son valiosos, que sumamos con las proyecciones que se han venido haciendo desde la anterior encuesta origen-destino, que nos arrojan el número de viajes que se generan por día, la distribución de viajes por género, donde encontramos que las mujeres realizan o tenemos un mayor número de viajes realizado por mujeres, que creo que frente a la situación actual de inseguridad y violencia y acoso hacia las mujeres en el espacio público, pues se vuelve relevante el posicionar el enfoque de la movilidad de cuidados a partir de este tipo de datos que permitan entender de manera desagregada otro tipo de estrategias y mecanismos diferenciados, los tiempos promedio de viaje que nos explican muchas de las cuestiones por las cuales pasan las personas en estos territorios. Y aquí podemos ver la distribución modal que resulta de este periodo del COVID en el corte temporal del 2021. Para nosotros no es tan representativo por las condiciones atípicas en las que se dio el levantamiento de la información. Sin embargo, vemos que el tema peatonal pues sigue teniendo relevancia. El uso del transporte público durante la pandemia también tomó una relevancia fundamental y podemos ver ya otras formas de viaje que están segregadas. Creo que hay que reivindicar de nuevo la importancia del levantamiento de los estudios origen-destino. Sabemos que el INEGI realiza los suyos, que algunas ciudades y entidades federativas lo hacen, pero creo necesario que como parte de estos ajustes que hay que hacer en lo local, pues quede legislada la necesidad de contar con estos datos, la incorporación de tecnologías que nos permitan tener cortes de información sin esperar que pasen 6, 5, 10, 8 años, como nos ha ocurrido en muchos entornos metropolitanos para tener esta información. Un segundo elemento es... ¿Te pedimos concluir? Sí, del Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano, en donde tenemos pues el caso de nosotros, nuestra Agencia Metropolitana de Movilidad, está nuestra Mesa Metropolitana de Movilidad, donde tenemos algunos avances, nuestro PIMUS, nuestro Plan de Acción Climática, nuestra Estrategia Metropolitana que entregamos el pasado mes de noviembre. Tenemos esta Mesa Metropolitana donde participan todos los actores. Creo, y para concluir, que este es un ejemplo que se puede replicar en otras entidades federativas que ya tiene 5 años funcionando, que ha generado normas técnicas, mapas base, varios proyectos que podemos poner a sus órdenes, nuestro plan de acción climática que incorpora electromovilidad y aspectos muy puntuales del sistema de bicicleta pública. Y bueno, una pena que se haya comido el tiempo con las intervenciones anteriores, pero bueno, es prácticamente lo que tenemos para presentar el día de hoy.